Estamos de regreso a las 8:45, nos acompaña Marta Yolanda Díaz Durán y en esta segunda parte vamos a conversar con el historiador y cronista de la ciudad, Miguel Alfredo Álvarez, sobre el significado que tienen las fiestas de estos días para los guatemaltecos. Y por supuesto que vamos a hablar del fiambre, imperdible para muchos mañana, pero no para todos, porque hay quienes que, pues bueno, yo hasta hace 5 años me había perdido, diría mi abuelita, de esa delicia que es el fiambre, que al final es una cosa tan personal, tan familiar, porque al parecer tendrán puntos en común, pero cada familia que lo hace tiene un estilo diferente para su fiambre, Miguel Alfredo. Buenas noches, bienvenido de nuevo a los estudios a las 8:45. Bueno, buenas noches, nuevamente tengo el gusto de estar aquí y de verdad en esta fecha tan especial. El fiambre, antes de responder a esto, solo voy a indicar, sí, no existe una sola receta, hay miles de recetas. Bueno, pero tenemos que entender lo que es en sí el fiambre. Dentro del contexto del Día de Todos los Santos. Contexto, sí. Primero, las fiestas. Tenemos 1 y 2 de noviembre. Son fiestas muy antiguas. El 1 de noviembre está establecida a partir del año 610. Y el 2 de noviembre para los fieles difuntos a partir del año 900. Entonces estamos hablando de la Edad Media. Una, santos, otro, difuntos, pero de la Grey, es decir, de la cristiandad. Esto se traslada a América a raíz de la colonización, pero aquí encontramos algo muy importante en Mesoamérica. Hay que recordar que toda Guatemala en su totalidad es Mesoamérica, más México en un gran porcentaje. Entonces, las distintas culturas mesoamericanas antes de la llegada de los europeos tenían festivales dedicados al culto a la muerte, debido a que todos estos pueblos creían en un más allá, una vida mejor. Y para esto creo que lo más importante es leer al padre Diego de Landa. El Diego de Landa, que escribe en el siglo XVI acerca de las costumbres de los indígenas de Yucatán, nos habla de estos cultos, donde indica que ellos tenían las cenizas o piezas mortuorias, pero que hacían altares para conmemorar, donde además de flores colocaban la comida. Entonces aquí nos estamos encontrando con lo que va a ser la cabecera. Entonces la cabecera es sumamente importante dentro de las comunidades indígenas en Guatemala. Y la cabecera pues va a ser básicamente el elote, huisquiles. Además una ofrenda en jocotes, ya sea en dulce o los jocotes al natural, además de tamalito de elote en su propio envoltorio, que es la tusa, y algunas tortillas con diferentes formas. Esto es en el mundo. ¿Eso tiene algún sentido en especial o es porque era parte de la dieta de los habitantes en Mesoamérica? Obviamente, esa es la dieta, pero en el sentido de ofrenda funeraria, pues alcanza un nivel muy importante dentro de su cosmogonía, porque es ya ofrendarlo a los que ya no están. Esto es lo que se lleva al cementerio. Por el otro lado, tenemos que encontrarnos con la cultura mestiza. A partir del siglo XVI, el encuentro de la cultura hispánica con los pueblos mesoamericanos, enriquecido también con los aportes afro y afroamericanos, pues van a dar como resultado una sociedad mestiza. En este caso, nuestra comida, la comida guatemalteca, es mestiza, cíclica, ritual y alcanza niveles simbólicos. Por su parte, el Estado guatemalteco ha hecho ya declaratoria de algunos platos de la gastronomía como patrimonio cultural intangible de la nación. Entiéndase el pepián, el caquic, los
plátanos en mole, pero no ha entrado aún el fiambre. Y el fiambre, a mi parecer, sí debería estar considerado dentro del patrimonio intangible de la nación, porque alcanza unos niveles extraordinarios. Y el fiambre en sí, ¿qué es el fiambre? El fiambre podríamos decir, Miguel Alfredo, que es una clara muestra de esa fusión de culturas. Exactamente. Vamos a ver, la palabra fiambre es una palabra castellana que nos va a hablar de embutidos o de comidas frías, que es el fiambre, una comida fría y son embutidos. La palabra fiambre la vamos a encontrar ya en el siglo XVII y vamos a encontrar una definición en una sola palabra en el siglo XIX que hace José Martín, el prócer cubano, que dice el ecléctico fiambre. En esa sola palabra está indicando ese eclecticismo. Bueno, el fiambre en una gran mayoría de componentes vamos a encontrar elementos ibéricos, así como islámicos. Entiéndase entonces los embutidos, pero a eso tenemos que agregarle las alcaparras y algunas otras especies que fueron llevadas por los árabes a la península ibérica y luego traídos acá. Pero en España, en ninguna de las regiones de la nación española existe un plato como se prepara en Guatemala con todos estos ingredientes. Esto surge entonces en la Guatemala de finales del siglo XVI, pero sobre todo va a alcanzar un esplendor durante el siglo XVII, donde tenemos que entender a la sociedad colonial. Su preocupación es más allá. El aspecto religioso priva enormemente en aquellos pueblos, y en este caso la ciudad de Santiago de Guatemala. Y el fiambre alcanza ese nivel simbólico, que es la contemplación de la muerte, la vida y la esperanza en la vida eterna, que lo vamos a ver entonces en los embutidos o carnes frías, en la preparación de los cultivos y en la decoración final. Y se come entonces para el día de Todos los Santos, que es el día 1 de noviembre, donde va a alcanzar precisamente ese significado. Y aquí entendemos de que el fiambre no tiene ninguna limitante para no hacerlo en marzo o en junio, pero el sabor siempre será, pero no se lo vamos a sentir, ni vamos a sentir todo lo que el fiambre en sí expresa si no es 1 de noviembre. Y ahí es lo que usted me preguntaba,